Hola, soy Francisco Bermejo, profesor de Historia. En este vídeo vamos a abordar hoy cuáles fueron las bases sociales y políticas del franquismo. Podemos decir que, aunque siempre se ha considerado al régimen franquista como un régimen monolítico, un régimen que aparentemente no tenía fisuras, sí es verdad, es cierto que Franco tuvo que apoyarse en distintos sectores para poder convertirse primero en dictador y después mantenerse en el poder hasta 1975. Algunos de esos sectores fueron los falangistas, monárquicos, militares, los llamados franquistas puros y posteriormente los tecnócratas. Es decir, él estuvo durante todo el tiempo durante el cual fue dictador apoyándose en cada uno de ellos. En determinados momentos se apoyó más en unos sectores y en otros determinados momentos en otros. Por ejemplo, en los años 40 el sector, digamos, que más sustentó el poder de Franco fue el sector de los falangistas. Y posteriormente, cuando se produjo el desarrollo económico, los tecnócratas, digamos, fueron los que relevaron a los militares y a los falangistas en cuanto a la toma de decisiones, siempre evidentemente con la supervisión del dictador Francisco Franco. Cada una de estas familias podemos decir que fue ganando o perdiendo influencia según fue pasando el tiempo. Debemos tener en cuenta que la dictadura de Francisco Franco fue una dictadura que duró prácticamente 40 años y que a lo largo de ese tiempo la dictadura fue evolucionando. Es decir, no podemos hablar de la dictadura de Franco en 1940 en los mismos términos que la dictadura de Franco en 1950 o en los años 60 o principios de los 70. Es decir, fue una dictadura que se fue moldeando, que se fue adaptando a las circunstancias, y precisamente esa capacidad camaleónica que tuvo Franco y su régimen para adaptarse es lo que explica que durara pues tanto tiempo. Esas familias pues eran sectores, digamos, del franquismo que tenían maneras distintas de pensar. Todos tenían en común, esas familias todas tenían en común que eran familias que apoyaban la dictadura y apoyaban a Franco, pero es verdad que tenían pues ideologías o distintas ideas de cómo debía ser la dictadura. Y Franco jugó de alguna manera con esas rivalidades entre esas familias para de alguna manera mantenerse en el poder. Aparte de esas familias, de las cuales ya hablaremos ahora más adelante, estaban las instituciones del régimen. ¿Qué podemos decir? Que había tres instituciones sobre las cuales Franco se apoyaba, y a su vez esas instituciones apoyaban a Franco. Había podríamos decir, una relación simbiótica, y eran realmente los tres grandes pilares del régimen. La primera, no es difícil de adivinar, es el ejército. ¿Por qué el ejército? Bueno, pues en primer lugar, como ya hemos visto en el vídeo anterior, Franco era ante todo un militar, y además un militar que había ganado una guerra, que era la guerra civil, y la había ganado gracias al ejército. Sobre todo fue el ejército la institución que contribuyó de manera más directa a vencer en esa guerra civil. Es evidente que con el apoyo de otros sectores, que vimos ya en el tema pasado, pero evidentemente el ejército jugó un papel muy importante. Al ejército además se le atribuyeron una serie de responsabilidades, como por ejemplo formar los consejos de guerra que juzgaron a aquellas personas que estaban imputadas por los delitos que se habían cometido durante la guerra civil o incluso antes de la guerra civil. Es la famosa ley de responsabilidades políticas que se tomó, digamos, como referente, como justificación para perseguir pues todos los delitos relacionados con el comunismo, el izquierdismo, la revolución social, masonería, separatismo, independentismo, es decir, cualquier tipo de ideología que pudiera alterar o que pudiera oponerse al régimen que había nacido pues durante la guerra civil. La segunda gran institución importante además era Falange, el partido único, ese partido único que se había creado en abril de 1937 a instancias del dictador. Ese partido, del cual se adueñó literalmente Franco, y sería un partido en el que se englobaría pues tanto Falange como Unión Tradicionalista como las Jons, sería un partido que después se dio a llamar lo que era el Movimiento Nacional. Este Movimiento Nacional encuadró prácticamente a toda la sociedad española,
tanto desde los obreros, campesinos, estudiantes, porque también había un sindicato de estudiantes dependiente de Falange, los gremios, funcionarios, es decir, toda aquella persona que quisiera ser alguien dentro del régimen tenía que estar vinculado a Falange Española. De hecho, cuando estudiemos el tema siguiente, veremos que uno de los líderes de la transición política española, como fue Adolfo Suárez, pues tuvo sus orígenes políticos precisamente en su vinculación al partido de Falange. A partir de ahí utilizó este partido, el Movimiento Nacional, como un trampolín para ir escalando posiciones, primero dentro del régimen y después, tras la muerte de Franco, pues en la nueva situación política que se estableció precisamente con la muerte del dictador. El Movimiento Nacional encuadraba a toda la población española en 4 grandes grupos. El primero estaba compuesto por el Frente de Juventudes, que había sido creado para encuadrar y adoctrinar a los jóvenes políticos españoles en los llamados principios del movimiento nacional, ¿vale? Y que eran, digamos, los líderes de la futura sociedad española. En segundo lugar, las mujeres estaban integradas dentro de lo que era la sección femenina, que trataba, digamos, de impregnar, de adoctrinar también a las mujeres en la nueva ideología en la que las mujeres pues tenían un papel secundario y dependiente del hombre. Las mujeres durante el franquismo pues tenían el papel de ser cuidadoras, de ser amas de casa, y necesitaban pues las mujeres necesitaban autorización para prácticamente todo, no eran independientes y pasaban desde la custodia o la tutela del padre a la del marido, es decir, un modelo de sociedad absolutamente machista. En tercer lugar estaban los sindicatos, el llamado Sindicato de Estudiantes Franquistas, el SEU, que también constituyó un baluarte importante para, en este caso, encuadrar a los estudiantes de la universidad. Es decir, cualquier organización estudiantil que no estuviera vinculada al SEU, pues era ilegal. Es verdad que durante los años finales del franquismo, sobre todo a finales de la década de los 60, proliferaron las organizaciones estudiantiles vinculadas a partidos de izquierda que empezaron a ser una oposición interna y empezaron, digamos, las huelgas y las manifestaciones, ya digo, sobre todo en los últimos años del franquismo, de alguna manera liquidando ese modelo de sindicato único que había establecido el franquismo desde sus inicios. Y finalmente estaba la llamada Organización Sindical Española, la OSE, que era conocida como un sindicato vertical, es decir, un sindicato en el cual realmente no se trabajaba, no era un sindicato de clase, no era un sindicato en el cual se buscara mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, sino era un sindicato en el que eran realmente los empresarios los que establecían las condiciones, y era por tanto un falso sindicato que no defendía los derechos de los trabajadores, sino que defendía los derechos del Estado y de los empresarios. Finalmente, como última institución y no menos importante, sin lugar a duda, era la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue la que dio legitimidad de alguna manera desde el principio al régimen, dio legitimidad en la mayor parte de los casos a la sublevación militar, estableciendo incluso ese famoso eslogan de la cruzada, es decir, que la guerra civil se convirtió en una cruzada contra los herejes, esos herejes que eran los rojos, que eran masones, que eran izquierdistas, comunistas, socialistas, que querían pues subvertir y acabar con las tradiciones españolas de alguna manera, y entonces la Iglesia se estableció como la salvaguarda junto con los militares, la salvaguarda, digamos, de esas tradiciones de la España antigua, de la España más casposa, podríamos decir. Y entonces esa Iglesia dio legitimidad al régimen, el régimen se apoyó en la Iglesia para encuadrar también a la sociedad española, que era mayoritariamente católica. Una sociedad católica que, ya digo, vio en muchos casos en esa guerra civil una lucha contra el ateísmo, contra el marxismo, y el franquismo pues en 1953 firmó un concordato, un acuerdo. Un concordato es un acuerdo que se establece entre un Estado y el papado, el poder papal, por el cual la Iglesia pues iba a obtener grandes privilegios, iba a obtener, digamos, una gran presencia social, de tal manera que la Iglesia, por ejemplo, tenía un papel en la censura que establecía el régimen, en la moralidad que el régimen imprimía a la sociedad, y en el nuevo Estado que había creado el franquismo.
En resumidas cuentas, por tanto, el ejército se convirtió en el brazo ejecutor, el que aseguraba el orden y la unidad de España. Por otra parte, Falange marcaba la ideología y aglutinaba las bases sociales sobre las que se sustentaba el régimen. Y por último, la Iglesia proporcionaba el sustituto moral e ideológico que justificaba el poder de Franco, a cambio de, ya me he dicho, de enormes privilegios. Por ejemplo, privilegios educativos. La educación estuvo gran parte en manos de la Iglesia, y además los valores que se transmitían a través de la educación tanto pública como la educación privada eran valores fundamentalmente de carácter religioso y unos valores de adoctrinamiento. También privilegios de carácter económico, en donde la Iglesia mantuvo o recuperó algunas de las propiedades que le habían sido expropiadas en años anteriores, y también político, porque la Iglesia participaba de manera activa en las instituciones tales como el Consejo del Reino, en las Cortes, y además el jefe de Estado presentaba al Papa una terna para la elección de obispos de cada diócesis. ¿Qué es una terna? Pues una terna era que Franco pues elegía a 3 candidatos para cada obispado, y era la Iglesia la que elegía al candidato más adecuado. Es decir, había una interrelación, una simbiosis, ya digo, perfecta entre estas instituciones y concretamente la Iglesia y el Estado político franquista. En cuanto a las familias que componían el régimen, estas familias eran grupos que tenían ideologías o que tenían tendencias ideológicas distintas, que tenían, digamos, una forma de pensar algo distinta entre los tres. Por un lado estaban los monárquicos, por otro lado estaban los tecnócratas y finalmente los llamados franquistas puros. Al igual que en las instituciones, estas familias tenían en común, podríamos decir, 3 puntos importantes que hacían que se mantuvieran unidas, aunque con ciertas discrepancias, en las que Franco lidiaba como si fuera un árbitro. Esas 3, digamos, puntos en común eran el hecho de la confesionalidad católica del Estado. Ellos creían que el Estado español debía ser un Estado católico, que el poder debía ser un poder centralizado, fuerte y nacionalista, nacionalismo español, y finalmente que el orden social debía ser un orden rígido y que estuviera basado fundamentalmente en la defensa de la familia y sobre todo de la propiedad privada, es decir, en contra de cualquier tipo de colectivización de la propiedad o de comunismo de tipo libertario, que es el que habían defendido algunos sectores de la República durante la Guerra Civil. Como hemos dicho, las familias del régimen eran 3. Por un lado estaban los monárquicos. Los monárquicos eran aquellos que durante la Guerra Civil Española habían apoyado a Franco, entendiendo que tras la guerra, pues las cosas iban a volver otra vez a su cauce, es decir, se iba a volver a la situación anterior a 1931 y se iba a establecer en España de nuevo una monarquía. Habían apoyado a Franco, pues asumiendo, digamos, esa tesis, ¿no? Dentro de los monárquicos también había 2 tendencias claramente diferenciadas. Por un lado estaban los que apoyaban a Alfonso XIII y a su hijo Don Juan de Borbón, y por otro lado estaban los llamados carlistas, que eran, digamos, los más conservadores. Esta familia nunca fue muy combativa, no le supuso un grupo de oposición en ningún caso a Franco. De hecho, más adelante veremos que Franco negoció con Don Juan de Borbón para que él, digamos, no accediera nunca al trono. De alguna manera él no lo iba a permitir, porque además Don Juan de Borbón había firmado una carta, un manifiesto, el manifiesto de Lausana, que iba directamente en contra del franquismo y de la dictadura, y entonces Franco pues lo que intentó en los años siguientes y consiguió es que fuera el hijo de Don Juan, Juan Carlos, el que le sucediera en el poder, como veremos, ya digo, más adelante. Por otra parte estaban los tecnócratas. Estos aparecieron en la década de los 60, es decir, coincidiendo con la época de desarrollo económico. Esta familia eran monárquicos y franquistas, es decir, tenían un pensamiento monárquico, pero aceptaban la existencia de Franco como persona de orden y persona que mantenía la paz en España, y la mayoría eran miembros del Opus Dei. ¿Qué es el Opus Dei? Bueno, pues el Opus Dei es una organización, podríamos decir, que existe dentro de la Iglesia, cuyo objetivo es la santificación personal de sus miembros. Y estos debían de poner especial interés en la aplicación de los valores cristianos en su lugar de trabajo. Eran personas muy trabajadoras, personas bien formadas, que habían estudiado carreras como Derecho o Economía, y que en los años 60
pues personas además muy católicas y muy identificadas con el régimen, y que en los años 60 pues iban a ser aprovechadas por Franco para que lideraran ese desarrollismo económico que ya veremos más adelante, que se produjo sobre todo en la década de los 60, esa industrialización de España en la que los ministros tecnócratas pues jugaron un papel muy importante. Podríamos decir que Franco iba jugando con unas familias con otras en función de sus intereses, y en los años 60 pues le interesaba que muchos miembros del Opus Dei y personas con unos estudios muy preparadas estuvieran al frente de la planificación económica. Estos tecnócratas creían que el desarrollo económico generaría un bienestar en la sociedad española que permitiría que el régimen se mantuviera estable y no hubiera ningún tipo de disturbio ni de alteración del orden. Es decir, se basaban en la idea de un régimen autoritario, pero con una economía moderna y que permitiese que la población española estuviese contenta, una población complaciente que en ningún momento tuviese ninguna intención de acabar con un régimen que les proporcionaba, podemos decir, la felicidad y el bienestar económico. Después estaban los franquistas llamados puros, eran personas como por ejemplo el almirante Carrero Blanco, que estaban ligadas directamente a Franco, tenían una lealtad férrea al dictador, que habían compartido con él o habían estado al lado de él desde el primer momento durante la guerra civil, y que se declaraban de alguna manera como fieles a Franco y al franquismo. Serían estos los que cuando muere Franco en 1975 se convertirían en los más firmes defensores del régimen franquista y los más firmes detractores del nuevo régimen democrático, y serían aquellos que se denominarían como el búnker, podríamos decir. Es decir, los que en ningún momento apoyaron cualquier tipo de cambio político que sería impulsado por el nuevo rey Juan Carlos y por Adolfo Suárez, entre otros. Podemos decir que ya te digo que todos estos grupos, todas estas familias, tenían un aspecto en común, que era su fidelidad al caudillo, su fidelidad a Franco, y confiaban que tras la muerte de Franco pues todo iba a quedar atado y bien atado, y que el régimen franquista iba a sobrevivir incluso a la muerte del dictador, y que estaba todo asegurado para evitar la llegada de un nuevo régimen democrático que a la postre empezó a fraguarse tras la muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975. Pero el franquismo no se puede entender que Franco permaneciera tanto tiempo en el poder si la sociedad española no hubiera presentado un apoyo masivo a este régimen. Es decir, se da en llamar que había una mayoría silenciosa, es decir, un grupo de millones de personas, pues que realmente no cuestionaba en absoluto la legitimidad del régimen, y de hecho lo apoyaban en muchos casos de una manera fervorosa. Sin estos apoyos sociales no se podría entender pues prácticamente 40 años sin apenas conflictividad y con una sociedad española prácticamente adormecida. También debemos tener en cuenta que veníamos de una guerra civil y una gran parte de la población española había vivido esa guerra civil, y por tanto pues no una guerra civil y además una segunda república, y muchos españoles pues no tenían ganas, digamos, de experimentos políticos, y pues se acomodaron a este nuevo régimen que les aseguraba pues al menos una cierta estabilidad económica, una cierta riqueza y una gran estabilidad política, aunque fuera un régimen sin libertades. Eso evidentemente a partir de los años 60 fue poco a poco cambiando, y muchos sectores de la población española empezaron a ver que realmente España o los españoles necesitaban más libertad, o libertad, una libertad que no tenían prácticamente en absoluto. Podemos decir, por tanto, que el franquismo gozó desde el principio prácticamente con el apoyo de grandes sectores de la sociedad española. Se identificaban con el franquismo por su apoyo y su defensa de los valores tradicionales de la sociedad española, también por su autoridad y también porque había logrado el restablecimiento del orden público que se había visto alterado en los últimos años durante la Segunda República, y además por una guerra fratricida que había sido la guerra civil. Dentro de estos sectores pues podemos distinguir varios grupos. Por una parte, por ejemplo, estaban los pequeños y medianos propietarios rurales,
que habían sido amenazados por las colectivizaciones y por las ocupaciones de tierras que habían llevado a cabo sectores como el anarquismo durante la Segunda República, y que encontraron en el franquismo una manera de asegurar pues una manera de asegurar su tranquilidad, y además sus valores coincidían plenamente con el franquismo en cuanto a valores conservadores, tradicionales, el catolicismo, la educación, el orden, la disciplina. Es decir, que se sumaron, digamos, al apoyo del franquismo sin muchos titubeos. Después también estaban las clases medias de las ciudades, la oligarquía capitalista. Cuando hablamos de oligarquía capitalista estamos hablando de los banqueros, de los grandes comerciantes, de los industriales, del sector empresarial, que al fin y al cabo la economía, los empresarios buscan estabilidad, y Franco pues le aseguraba esa estabilidad que la República pues no les dio, aparte del ejército y el clero que ya hemos explicado anteriormente. Digamos, había en todo ello una mentalidad tradicional de defensa del orden establecido, de la defensa de la familia, de los valores católicos, de la propiedad privada, que estaba, digamos, muy arraigada, sobre todo en la España rural y en las pequeñas ciudades, ¿no? Y esto fue aprovechado por el franquismo para sustentarse sobre esa base, además de sobre las instituciones y de las familias que hemos hablado anteriormente. Otra de las razones por la cual esta masa anónima apoyaba al franquismo es porque permitía un control social estricto e impedía cualquier tipo de rebelión, revolución, huelga, manifestación que alterara los intereses económicos de la burguesía empresarial en España. Así que esa era otra gran razón de peso para apoyar a ese régimen dictatorial. Sin embargo, no se puede entender esa larga trayectoria del régimen sin otro factor también muy importante, y es la falta de conciencia política que había entre la mayor parte de los españoles. Es lo que hemos hablado al principio, es decir, que la mayoría de los españoles no tenían ningún tipo de necesidad o de ambición por participar en política. Al contrario, la experiencia que se había vivido durante la Segunda República y la Guerra Civil llevaba a los españoles a intentar evitar cualquier tipo de participación ostensible en la política, para evitar estar señalados. Fulanito pertenece a tal partido político, menganito es defiende tal opción política. Es decir, había un miedo, digamos, entre la sociedad española que se había instalado dentro de los sectores maduros, de los sectores incluso ancianos de la sociedad, porque en el imaginario colectivo, en el imaginario de los sectores, sobre todo las zonas rurales, estaba todavía todo lo que había ocurrido durante la Guerra Civil, como las personas, por el hecho de pertenecer a un sindicato, a un partido político determinado, habían sido asesinadas de una manera brutal, tanto por un bando como por otro. Y ese miedo a señalarse políticamente hizo que durante 40 años pues la actividad política de los españoles fuera prácticamente inexistente, salvo sectores muy concretos o personas y colectivos muy concretos que se fueron organizando, ya digo, en la universidad o vinculados en la clandestinidad, apoyados desde el exterior, que ya veremos más adelante. La verdad es que la participación política española fue muy tímida o prácticamente escasa, y esto pues evidentemente también lo estimuló Franco, lo estimuló el régimen, precisamente recordando constantemente por qué el régimen estaba ahí, que era precisamente porque había salido de una guerra civil. Y ese recordatorio, digamos, un día sí y otro no, pues evidentemente hacía que la gente, las personas, digamos, de orden, las personas normales, podríamos decir, pues se lo pensase dos veces antes de participar en cualquier tipo de movimiento político, que además todo movimiento político era clandestino, porque solamente había un partido único, que era el partido de Falange. Solo un dato para corroborar esto: pues el franquismo estableció como el Día Nacional, como un día de fiesta nacional muy importante. Incluso en ese día se cobraba la paga extraordinaria, que se instauró en esta época, era el 18 de julio. Es decir, 18 de julio era una fiesta nacional muy importante, de tal manera que no se le podía olvidar a nadie que el régimen había salido de una rebelión militar que había ocurrido el 18 de julio de 1936. Lo dejamos aquí y en el próximo vídeo explicaremos el siguiente punto, que son
los principios ideológicos del régimen, es decir, los principios que sustentaban al régimen franquista.